Conservadores, partidarios, detractores, liberales. La eutanasia es un tema que no llega a acuerdos medios, ya sea por temas de religión, de creencias, de legislación jurídica de cada país. La eutanasia es un tema con mucho debate en tiempos del 2020-2021 y para más adelante incluso. Pero la pregunta que te hago, ¿qué pasa cuando estás del otro lado? Del lado del paciente que sufre, del lado del paciente que sufre el dolor físico, del lado del paciente que quiere seguir adelante o simplemente desea morir porque está viendo su vida consumida y está viendo cómo los demás sufren y cómo una cuenta imposible de pagar aumenta. Te invito a escuchar un poco mis argumentos en base al punto de vista del paciente que sufre. Debo antes dejar en claro que yo no promuevo la idea de que todo el mundo sea partidario de la eutanasia, ni mucho menos de que decidan las personas morir. A pesar que eutanasia viene del latín, que significa paradójicamente el buen morir. Sin embargo, es un tema debatible y la medicina y los parlamentarios deben abrirse al debate. Deben abrirse al debate de legislar según los parámetros que fije la medicina, no los parámetros que fijen los parlamentarios, pues es la medicina clínica la que debe decir la última palabra para decidir cuando estamos en presencia de un caso de eutanasia. Ahora paso a darte mis argumentos del por qué. Me tocó vivirlo hace un par de años, bastantes años atrás, en donde tuve un shock en el páncreas, un shock multisistémico muy doloroso, en donde en el consciente colectivo de las personas se dice que para los dolores fuertes existe la morfina intravenosa o de la forma que sea y se acaba el dolor y se muere tranquilo. Y debo decirte que no, debo decirte que yo probé todos los fármacos y ninguno me fue efectivo. Cuando la morfina dejó de hacer su efecto, yo sentí dolor físico, un dolor físico tan incurable, un dolor físico tan desgraciado, tan perro, tan poco ser humano, en donde te cuestionas hasta la religión, la fe. Yo soy un hombre de fe, pero el dolor físico te impide razonar. La morfina dejó hacerme efecto. Habían otros medicamentos más que podían hacerme efecto para curar solamente los dolores, no la patología que estaba sufriendo en ese momento. Tú dirás, ¿cómo está hablando ahora esta cápsula? Debo decirte que soy parte de un milagro científico y también de Dios, pues no tenía por dónde salvarme de mi problema al páncreas, que dejó sus secuelas de cierta forma, digamos, en cuidarme para toda la vida de la alimentación y estar delgado con una estricta dieta para el resto de la vida. Pero déjame seguir argumentando, amigo mío, que si llegaste a esta cápsula es por algo. Yo teniendo toda la fe del mundo, teniendo una base de enseñanza religiosa de distintos ámbitos, en donde un ser humano no le puede quitar la vida a otro, incluso un médico, estando en todos mis sentidos y sintiendo, como te decía, ese dolor físico tan fuerte, tan desgarrador, en donde vienen tus seres queridos, sobre todo cuando se acerca la madre, los hermanos, y te ven sufrir. Créeme que es un doble sufrimiento, porque los que amamos la vida, porque me considero un hombre que ama la vida, nunca queremos ver sufrir al otro, ni siquiera que le caiga una lágrima. Y el que me diga lo contrario, sabemos que nunca los que realmente amamos a alguien, porque todos tenemos a alguien en esta vida, no queremos ver sufrir a quien nos ama. Anexo a eso, crecía una cuenta millonaria. Y digo millones porque eran millones. Esto era la UCI, la UTI. Y yo de alguna forma me enteraba como día a día sumaba la cuenta en millones, sabiendo que ningún sistema de seguro me iba a cubrir la patología clínica, pues era un caso muy aislado. Conjugando todos estos argumentos, créeme que en su momento, amigo mío,
que miras este video, dije, ¿y si muero? Porque estoy sufriendo de dolor físico, estoy viendo cómo sufre mi familia y sobre todo mis seres queridos, cómo tenía que hacerme el leso, el tonto, el bobo, como si nada pasara, mientras que en realidad no podía tener control abdominal ni tampoco psíquico, pues el dolor parte de acá y te llega a los pies. Y súmale a eso tener conciencia de cuánto sumaba la cuenta y que no le iba a tener que pagar yo, la iban a tener que pagar los familiares. Créeme, amigo mío, que en ese momento yo dije, Señor, llévame. Y como no me llevaba, Señor, ¿qué más puedo hacer? Me recuerdo haberle preguntado al doctor, un especialista, la eminencia en el tema pancreático, porque yo necesitaba morir, no podía, tomaba aire, o hablaba o respiraba, pero las dos cosas, hablar no era tema. Súmale a eso 35 kilos de peso, a mi 1,70 m. ¿Creerás tú que se tienen ganas de vivir? ¿Que se tienen ganas de dejar a tus seres queridos con una deuda millonaria que sea en cuántos años la paga, independientemente de si hay o no hay recursos? Entonces ahí me planteé, porque yo era contrario a la eutanasia, hablaba, escuchaba, veía algo en un periódico o un debate, y era contrario porque imponía sobre todo el tema valórico, los temas religiosos, el buen morir, el tú ahora llegó, los tiempos de Dios, pero me superaba el dolor físico. Y ya no había medicamentos. Pasaban 3 meses y seguía igual. He ahí, en donde yo por primera vez me abría la posibilidad de pensar en mi mente. Yo soy uno de esos casos, de los tantos que vi en televisión, que alguna vez yo mismo critiqué, que estaba pidiendo a gritos, por favor, me pusieran una inyección o algo para dormir y simplemente me dieran tiempo para despedirme. Yo creo que la medicina en esta era debe abrirse a un debate clínico en donde el perfil para designar a quién se le puede practicar eutanasia no debe pasar por los parlamentarios. Bueno, ellos aprueban las leyes, pero es la ciencia, la medicina, porque tampoco es un tema de que estoy deprimido y me quiero morir, eutanasia. No va por ahí mi análisis. Creo que se deben conjugar expectativas de vida versus viabilidad, pero no por una depresión me voy a morir. No sé si me doy a entender de cierta forma, pero en mi caso era un caso muy grave y obviamente me generó enormes huellas en el resto de mi vida. Es una experiencia dolorosa, es una experiencia que fue muy llorada y creo que se debe debatir. No promuevo la idea, no tengo ningún color político en hablar en este tema, no tengo ninguna posición social en contra de quien me lo debata tampoco, pero yo sufría. Y si llegaste a este video es porque buscaste algo parecido. Yo creo que en ciertas circunstancias se debe legislar. Y tal vez me criticarán y dirán, pero estás dando esta cárcel, estás vivo. Fui producto de un milagro. Pero ese milagro también costó dinero. Y muchísimo dinero. Porque se tuvo que buscar una droga específica. Que si yo hubiera sabido lo caro que es, prefiero morir. Pagué la cuenta, obviamente. Logré salir de ahí. Después venía el monitoreo de los 5 años. Recuperar movilidad, porque no pierde la masa muscular. Es como que el viento te bota y tanto tu integridad, tu dignidad, te sientes un pajarito. Pero yo hubiese preferido en ese momento, si no hubiese tenido acceso a esa droga, esas drogas específicas que se hacen en estos países específicos y que son para el cliente específico. ¿Qué pasa con el boludo, con el weón que no la puede comprar? Muere y muere con dolor. No es justo, porque yo me tuve que endeudar. Ni siquiera yo, mi familia, para esa droga prolongarme la vida. Pero ¿y qué pasa en otros casos? ¿Se van a endeudar para perder su casa y a lo mejor no se salva la persona? Por lo mismo yo creo que se debe legislar, se debe conversar, se debe debatir el tema, pues
deben ser distintos parámetros: edad, viabilidad, capacidad, sobre todo capacidad motriz. Y sin duda frente a este tema siempre nos vamos a encontrar con todos estos sectores que tratan de imponer su idea determinada de lo que es el ciclo de la vida, el ciclo natural de la vida. Está bien, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero hay gente que no ha pasado por lo que pasé yo. Y yo puedo argumentar desde el otro punto de vista. Obviamente, un hijo mío, un hermano mío, un pariente mío, yo voy a hacer lo inhumano, lo mismo que hicieron conmigo, para que viva ante una situación crítica. Pero tampoco cierro los ojos a una realidad cuando la situación es eminente y yo no quiero ver sufrir a una persona postrada en una cama. La perspectiva moral cristiana tiene peso en la sociedad. ¿Para qué vamos a decir que no? Y no critico ese punto. No critico ese punto de vista porque yo también creo en Dios. Pero mírenlo del otro punto de vista, del que me tocó vivir a mí y a muchos más. A muchos que se salvaron y a otros que no. Refiriéndome, a mi ordenamiento jurídico, el que me rige en este país. No está permitido. Y creo que pasaron muchos años para que se permita. Pero, ¿cómo entonces se permite el aborto? ¿Cómo entonces se permite el aborto si también es vida? Dirán, porque no nació el aborto. Es vida, hombres, mujeres. Es vida. Y también la decide una persona. Llevo mi análisis a otro aspecto fundamental, que es la dignidad de toda persona, que tiene la capacidad de comprender la decisión de morir cuando la enfermedad está en un estado de avance muy prolongado, un estado de avance terminal, a eso me refiero. En la actual legislación chilena se excluye de la ley de los derechos del paciente. En la ley promulgada en el año 2012, la ley de derechos y deberes del paciente, cito textual en el artículo número 16, se manifiesta, ojo, la persona que fuere informada de que su estado de salud es terminal tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soporte ordinario. En ningún caso el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. Y en la misma ley nos encontramos en el artículo 14. En ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio, que actualmente es penado en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, hace un par de años atrás, la Universidad Católica y también la Universidad Diego Portales hicieron un análisis de encuesta de un 52% de la población de chilenos era partidario, estaba de acuerdo con terminar la vida de los enfermos incurables. Hago el acento. Esta encuesta se hizo en base a ese sistema de opinión, en la cual estoy de acuerdo, porque se consideraba que era un acto justificable bajo ciertas circunstancias. Un dato interesante es que la misma encuesta señala que el acuerdo es del 64% en el estrato más alto, el 52% en el medio y un 48% en el quintil más bajo. Luego, la Universidad Diego Portales también ha promulgado sobre el tema. En el 2014 realizó una encuesta en donde el 68% de las personas están de acuerdo con la muerte asistida y solo un 27% estaba en contra. Y obviamente se ha mostrado una clara predominancia hacia la respuesta, hacia abrirse un poco el ser humano a debatir sobre este tema, porque no estamos asesinando a nadie. Estamos debatiendo lo que es el buen morir, la dignidad humana. Yo también lo considero la dignidad humana. Como conclusiones finales a este análisis, que agradezco mucho que lo puedan escuchar, el poder escribir estas líneas fue producto de esos fármacos que te dejan endeudado o dejan endeudado a tu familia. Es difícil poder para mí recordar, porque solo el que ha pasado por algo parecido saben que es muy difícil, en donde se pasan momentos muy dolorosos. Hay quiebres familiares porque hay decisiones radicalmente opuestas muchas veces.
Pero si hablamos de muchos ceros, es un tema no menor. ¿Cuándo la vida ya no se puede prolongar más? Porque lo personal lo haría eternamente por un ser querido. Pero si no tiene sentido, ¿por qué voy a alimentar a la industria química, a la farmacia? Es siempre la familia que realiza todo lo que está a su alcance, sin duda alguna. Pero ¿qué pasa con quien no tiene familia? O la persona que no logra llegar a tiempo, que muera de dolor, que muera con tratamientos supletorios, aspirina, o lo más básico, heparina. Aparte, siempre se asume una parte de la deuda, independientemente que esté cubierto por cuando está cubierto por algún sistema de seguro o algo del Estado. No conozco ningún país en donde no se asigne una cuota o una parte al moribundo. Hay países que sí, pero Latinoamérica y parte de Europa no es tan así, como que se está cubierto al 100%, no es tan así. Es una gran mentira. La salud nunca está realmente cubierta al 100%. Lo considero una gran mentira, porque siempre va a haber algo que el usuario debe pagar. Y me puedes decir, ya, pero si no todo es gratis. No. Creo que el Estado y los estados internacionales tienen el derecho y el deber de velar por sus ciudadanos. No es una opción de pedir un favor. Es un derecho y un deber. Desde el más pobre al más rico. Todos por igual. Como en las naciones avanzadas. O los países más desarrollados. Lo realmente importante es vivir. Pero vivir bien. Vivir con calidad de vida. Con autovalencia. Australia, Nueva Zelanda, todos se han abierto a legislar sobre el tema. E insisto, esto no es llegar y decir, quiero morir. No. Visto desde un punto de vista en donde la ciencia y la medicina tienen la última palabra. Los legisladores estarán para aplicar la ley. Pero es la ciencia y la medicina quienes tienen que fijar los parámetros de cuándo se está en presencia de poder aplicar una eutanasia y cuándo no. En mi calidad de columnista del periódico El Quinto Poder, yo, Derek McPherson, no promuevo una idea política, no promuevo una ideología, no promuevo una posición económica, no. Yo promuevo solamente el buen morir, la calidad de atención, la dignidad de la persona, del ser humano. Si te gustó mi análisis de alguna forma de por qué, o pasaste, o algún familiar tuyo pasó por una situación tan límite como esta, simplemente comparte esta cápsula, solo para debatir. Estoy abierto a todas las opiniones con respeto, porque yo respeto todas las opiniones y bienvenidas sean las opiniones contrarias también. Pero me considero un milagro de la química. Pero también esa química o la industria química farmacéutica es un negocio. Sin ese negocio, yo en este momento no grabo esta cápsula. Y ese negocio, para poder estar grabando una cápsula, salió sumamente caro. Y si yo tuve acceso a poder endeudarme y pagar todo eso, ¿qué pasa con el que no pudo? Y me encantaría no haberme endeudado tampoco, porque se endeudaron otros por mí. Pero la eutanasia es un tema que hay que debatir. Insisto, los parlamentarios aplican la ley, pero los encargados de analizarla es solo la ciencia médica, para ver cuándo estamos en un caso de eutanasia. Porque toda persona tiene el derecho tanto de vivir como de morir con dignidad. Soy Derek McPherson, les deseo un feliz día.